voy a decir que en 3 meses puedes hacer grandes cambios. Y al principio te vas a deshinchar mucho. En 2 semanitas lo vas a notar. Luego, en el mes 3, te lo van a notar las demás. Fito Florenza, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es uno de los preparadores físicos más reconocidos de España. Lleva 20 años transformando cuerpos, más de 15,000 personas acompañadas y 2 libros publicados sobre entrenamiento y hábitos. Durante más de una década, entrenador de los retos de transformación de Men's Health. ¿Los abdominales quitan barriga? No, lo que hay que hacer es... Hacer 10,000 pasos al día. ¿Funciona? Es un mito. Quédate con el concepto. Perfecto. Caminar es bueno. Para quemar grasa mejor la fuerza. No te obsesiones con mirar en el reloj cuántas calorías has quemado en este entreno, porque sigues quemando si haces un entrenamiento de fuerza y ya está. El entrenamiento de fuerza es la polipíldora. No hay medicamento, Marian, que exista que mejore tantos sistemas del cuerpo a la vez como el ejercicio físico. Y especialmente el entrenamiento de fuerza. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que algo en tu cuerpo ha cambiado. Y tú sabes a qué me refiero. Cuando tú te ves al espejo y cuando te pones el pantalón y tienes que tirar un poquito más para cerrar el broche. O cuando te ves en el espejo y no te terminas de reconocer por más que haces muchísimas cosas, que aquí hablaremos de todas ellas. O, por ejemplo, cuando has guardado aquella prenda o esa ropa que antes te quedaba estupendo y hoy ya no, pero nunca pierdes la fe de que algún día esa prenda volverá a quedarte. Yo sé lo que pasa ahí porque muchas lo hemos vivido, muchas hemos atravesado esas situaciones en donde no reconocemos nuestro cuerpo, en donde ya has intentado de todo, ya te has apuntado al gym, ya comes mejor que antes, ya te inscribiste a las clases que ofrecen en el gimnasio, empezaste a caminar más, pero la balanza no dice lo mismo y el espejo tampoco. Entonces, quédate hoy hasta el final porque vas a entender qué es lo que está pasando, qué no hemos logrado entender sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y qué es lo que realmente funciona a la hora de perder grasa y conseguir ese físico que tanto quieres. Y para ello he invitado a una persona que lleva más de 20 años trabajando en este mundo del entrenamiento físico y que ha trabajado sobre todo con personas como tú que me estás escuchando en el mismo punto y que hoy han logrado transformar su cuerpo, su mentalidad, su ánimo, en fin, han mejorado su salud. Así que quédate hasta el final y antes de arrancar, déjame en los comentarios qué es lo que has intentado hasta ahora para volver a recuperar tu cuerpo. Déjalo en los comentarios porque me encantará leerte. Y con eso empezamos. Bienvenido, querido Fito Florenza, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo, Marian. Muy contento, emocionado y también saludar a toda tu audiencia. Yo he quedado encantadísima. Fuera de cámaras, ya sabes que hacemos un poquito de conversación para entender por dónde vamos a aportar más valor durante la entrevista y he quedado encantada. O sea, yo me podía haber quedado ahí escuchando las historias y tienes historias maravillosas también. Has sido un entrenador de toda la vida, diría yo, desde muy pequeño entrenando y hoy en día ayudas a cientos, miles de personas a recuperar ese físico. Así que para arrancar quiero hacerte esta pregunta porque muchas personas de las que nos están escuchando a lo mejor ya están atravesando los 40, 48 más, ¿no? Y evidentemente en esa edad el físico, el cuerpo va cambiando. Y aquí en el podcast ya hemos hablado con muchos expertos sobre la parte de alimentación y también la parte hormonal. O sea, entendemos que los cambios hormonales aquí son importantes, pero aún así no logramos encontrar la clave, eso que nos está faltando para volver a nuestra situación de privilegiado que teníamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos olvidando? ¿Qué es lo que no hemos entendido de todo esto, más allá de hablar únicamente de las hormonas? Pues mira, Marian, efectivamente vamos a dejar las hormonas aparte, porque es que además, a partir de esa edad, es cuando precisamente, sobre todo las hormonas anabólicas ya no están y por lo tanto tenemos que centrarnos en lo que más nos va a ayudar, y es el músculo, como gran aliado. Ok, fenomenal. Nunca hemos hablado del músculo, así que quiero que nos des todo el panorama de por qué es tan importante hablar del músculo. El músculo y sobre todo cómo trabajarlo, trabajar la fuerza para estimularlo.
lo suficiente, con la suficiente intensidad para que pues supla precisamente estas fluctuaciones hormonales en la mujer antes de la menopausia y, por supuesto, ya cuando llega la menopausia. Entonces, mira, por ejemplo, cuando hay fluctuaciones en las hormonas y baja la progesterona, se retiene más líquido. Y una mujer, pese a hacer exactamente lo mismo que hacía hace 20 años, cuando tiene 48 puede retener más líquido. ¿Y qué hay que hacer para retener menos líquido? Entrenar la fuerza, porque, por ejemplo, el retorno venoso, es decir, cuando las venas tienen unas válvulas y entonces si hay reflujo, pues esas venas se hinchan y luego pues salen las varices, les sonarán muchas. Justo. Y luego también pues que el líquido hay que eliminarlo y para eso el entorno hormonal es importante, pero también el trabajo de fuerza. Entonces, tienes que trabajar la fuerza para mejorar tu circulación, tu retorno venoso. Oprimes, contraes al músculo, el músculo contrae las venas y, evidentemente, pues por gradiente de presión, retorna al corazón mejor. Por lo tanto, aquí tienes un punto. Aquí un punto que ya nos has dado una clave importante, que yo iba a hablar solamente de grasa, pero esto tiene que ver también con muchos problemas que luego las mujeres ven en su cuerpo, ¿no? La aparición de las varices, la celulitis que no se va con nada, esa inflamación que no sé si es inflamación o es grasa. Y bueno, ya nos dirás cómo lo reconocemos. Sí, por ejemplo, la menopausia se asocia a una inflamación baja, crónica de bajo grado, ¿no? Y cuando estimulas al músculo, cuando trabajas la fuerza y luego ya te diré exactamente cómo hay que hacerlo, eso me encanta. Generas unas proteínas que se llaman mioquinas, mio de músculo y quinas de proteína, ¿no? Y son antiinflamatorias. Entonces esto es muy importante para combatir, por ejemplo, la inflamación crónica de bajo grado. La grasa, el tejido adiposo, genera adipoquinas proinflamatorias. Además, si llevas pues tiempo sedentaria o no haces el suficiente ejercicio, solo caminas, no estimulas a tu músculo trabajando la fuerza, por ejemplo, pues algunas mujeres pueden tener celulitis. ¿Y qué es la celulitis? Pues que precisamente los adipocitos, las células de grasa se hacen más grandes y hay un desorden también en los tejidos blandos, en el tejido facial, la membrana que recubre al músculo, los tendones. Entonces ese desorden junto el agrandamiento de los adipocitos pues hace que se vea esa piel de naranja. ¿Y cómo restauras ese colágeno? ¿No? Porque lo que le da la proteína que le da la capacidad viscoelástica a los tejidos blandos es el colágeno en los tejidos blandos, ¿no? En las fascias, en los tendones, etcétera, ¿no? Y su homónimo en el músculo, la elastina. ¿Y cuál es la mejor manera de restaurarlo y por lo tanto de mejorar la celulitis? Otra vez, trabajar la fuerza, estimular al músculo. Yo pensé que me ibas a decir suplementate con colágeno. No. Y a pesar de que, oye, yo, pues sobre todo no me dedico a los suplementos y lo que sí te diré es que aquí sí que conozco la evidencia científica, ¿no? Porque mientras estudiaba la carrera sí que hice mucho hincapié en la rehabilitación y readaptación motriz del sistema músculo-articular. Y además luego lo estudié también con el burnout y cómo el ejercicio podía ayudar a ello, ¿no? El síndrome del quemado. Qué fuerte. Y si estás estresada y el cortisol está alto, pues también te vas a inflamar más, vas a retener más grasa y en fin, y también hace que las hormonas anabólicas bajen. Pero sobre todo, lo que más restaura el colágeno, las propiedades del colágeno, es nuevamente entrenar la fuerza, no tomarte un suplemento. Y en cualquier caso, si el suplemento es magnífico y funciona, lo primero no es tomar el suplemento, lo primero es entrenar la fuerza. Es decir, de nada te sirve empezar la casa por el tejado, de nada te sirve comenzar a pensar en el suplemento mágico si no haces la base. Cuando tú hablas de ejercicio de fuerza, ¿a qué te refieres exactamente? Porque mis grandiosas aquí ya van entrenando, van caminando, van haciendo sus ejercicios, les gusta el zumba, les gusta pues, muchas cosas y muchas otras, pues a lo mejor se meten en cosas de más impacto, un CrossFit, por ejemplo, que ahora está tan de moda, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con ejercicio de fuerza? Pues mira, la fuerza, esto de verdad es grandísima pregunta porque incluso hasta dentro de la profesión hay gente que todavía no ha profundizado y, oye, que no somos los únicos, sobre todo, ¿no? Pero hay que llegar al fondo de la cuestión, y me gusta llegar. Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿Qué es la fuerza? La fuerza, primero, es una ley de Newton, es masa por aceleración, ¿vale? Bien. Pero ¿cómo tengo que trabajarla?
¿Vale? ¿Cómo tengo que vencer esa resistencia? ¿Vale? A niveles submáximos, el entrenamiento tiene unas variables. Una es la intensidad. Intensidad en relación a la frecuencia cardíaca, al corazón, e intensidad en relación a la carga, los kilos que muevo, a la fuerza que ejerzo en un movimiento determinado, como puede ser una sentadilla. ¿Vale? Entonces, ¿y qué significa eso? Por ejemplo, en cada serie que tú hagas, ¿vale?, que cualquier mujer quiera hacer, tienes que hacer no menos de 6 repeticiones y no más de 20 repeticiones, y no porque esté prohibido, sino que en ese rango es donde está demostrado que tú vas a ganar masa muscular, fuerza, función muscular, y por lo tanto vas a prevenir y o mejorar la sarcopenia, que es el envejecimiento precisamente prematuro por perder, pues eso, fuerza, función y masa muscular. Además, si no te mueves en la célula muscular, perdona que lo diga, Marian, hay infiltraciones de grasa, y eso no conviene, tienes que mover y trabajar la fuerza. Hay que utilizar esa grasa trabajando la fuerza. En fin, pero eso es trabajar la fuerza. ¿Y cuáles son como de esta manera los mejores tipos de ejercicios, los que tú dirías, bueno, esto es trabajar ejercicio de fuerza? Yo recomiendo, Marian, que el entrenamiento de fuerza, como es con carga a nivel submáximo, como hemos dicho, aquí te diría que que nadie se complique en los movimientos. Patrones básicos. Los humanos tenemos una cosa que se llama habilidades motrices básicas humanas, que son movimientos en 2 dimensiones, flexión y extensión. Si ves a tu cuerpo de lado, pues la flexión y extensión la haces cuando haces una sentadilla. Tienes que hacer sentadillas, que es el movimiento de agacharte y ponerte de pie. ¿Vale? Bien. Después, tienes que hacer, por ejemplo, trabajo de glúteo mayor con el hip thrust. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pasas muchas horas sentada, tu musculatura flexora de la cadera se acorta, esta se origina a nivel dorsal. Lumbares, claro. Lumbar, en toda la lumbar y en D12, en dorsal número 12, donde se origina el diafragma, el músculo de la respiración. Y entonces, si ya estás estresada, respiras corto, estás flexionada, tu columna flexionada, trabajas en un ordenador, bueno, bla, 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 pues te puede costar hasta respirar con esa musculatura corta. Y por eso hay que hacer el hip thrust. Hay que hacer fuerzas de empuje, empujar cosas. Hay que hacer, por ejemplo, un press de banca. Por ejemplo, que lo puedes hacer en el suelo, no te hace falta una banca, puedes hacer flexiones de brazos en el suelo, con rodillas o sin rodillas en el suelo. Y luego tienes que, por último hay más cosas, pero traccionar cosas. Traccionarlas. Como los ejercicios de remo. De remo, justo. O un remo. Y sobre todo, Marian, que nadie se obsesione con las máquinas. Me encanta esto, por favor, puntualízalo. Esto es muy importante porque al final el cuerpo no entiende de si estás moviendo una máquina, un kettlebell, una mancuerna o una garrafa de agua o una piedra. Entiende de vencer. O sea, lo que tiene que hacer tu cuerpo es vencer una resistencia suficientemente alta como para que se adapte a niveles superiores de fuerza y todos los beneficios colindantes, ¿no? Entonces, eso una. Después, que nadie se crea. Porque muchas mujeres, por ejemplo, van al gimnasio o se sienten, yo qué sé, observadas. Les falta información, no saben qué hacer. Estamos acostumbradas a vivir en pisos pequeños. Entras en unas instalaciones de 1000 metros cuadrados y es abrumador. Hay masificación. Y además, una máquina, imagínate, en una habilidad motriz básica humana, como puede ser empujar algo, te da un movimiento en un único vector de fuerza, que esto en biomecánica es la dirección de la fuerza, porque solo vas a poder hacer la dirección de la máquina que te dice la máquina. Y la vida no funciona así, porque tú cierras la puerta del coche mientras empujas un momento que no se te caiga un paquete de aquí, ¿no? Y es en diferentes direcciones. Por lo tanto, olvídate, no necesitas entrar en un gimnasio para trabajar la fuerza. Yo vengo del deporte de élite, no me siento a gusto en un gimnasio convencional. Y además, adhiérete a programas de ejercicio físico donde te lo pongan simple, fácil, porque eso es lo que perdura, eso es lo que genera el efecto halo, que es lo que queremos en nutrición, en ejercicio físico, lo que perdura para siempre. No necesitas entrar a un gimnasio allá donde no te sientas bien, que oye, que igual a alguna le gusta y que vaya y adelante. Pero a quien no, que sepa que hay un mundo enorme para trabajar
tu ¿Cuál fuerza sería y como todo. la mejor forma de arrancar esto? O sea, si no es el gimnasio, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? Voy a parar aquí un momento porque quiero hablar directamente contigo. Que has empezado a hacer ejercicios más veces de las que te atreves a contar. El lunes empiezas con todas las ganas, el martes cumples y el miércoles ya no te queda tanta motivación y dices, hoy no, mejor mañana lo retomo. Y ya no lo retomas más. Y entonces te dices que es falta de constancia, pero no te falta constancia, te falta a alguien que te esté acompañando. Y eso es exactamente lo que Fito ha creado. Un reto gratuito de 7 días para transformar tu cuerpo del 14 al 20 de septiembre y nos ha apartado plazas muy limitadas para las grandiosas y grandiosos de este podcast. Así que son 7 días, 30 minutos al día en tu salón, sin material, sin gimnasio y sin pagar nada y con los entrenamientos ya preparados. El menú de la semana completo. Y ojo a esto, además incluye un grupo privado de WhatsApp con Fito dentro. Vas a tener a mucha gente pasando por exactamente lo mismo que tú a la misma hora y vas a tener el entrenador que prepara a actrices, actores y deportistas de élite diciéndote que sigas. Completamente gratis y obviamente que el ex entrenador de Men's Health te entrene una semana sin cobrarte nada no pasa todos los días. Así que solo tienes que escanear el código QR que tienes aquí en pantalla o entrar en el enlace que te dejo justo debajo de este video. Reserva tu plaza ahora antes de que se complete el aforo. Ahora sí, seguimos con Fito. ¿Cuál sería como la mejor forma de arrancar esto? O sea, si no es el gimnasio, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? En casa. En casa, con las... En casa, con material alternativo, es decir, puedes coger una mochila y llenarla de libros, ¿no? Si pones un libro tipo Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, ¿no? Y, Algunas cosas así. por ejemplo, ¿no? Todos los libros de tus hijos, a sacarlas, ¿eh? Cada uno el que le dé la gana, ¿no? Los libros del colegio escolar, ¿no? Sí, sí. Yo tengo 3, que lo hemos hablado, ¿no? Y entonces ahí tienes, por ejemplo, pues un peso. Claro. Puedes coger una mochila más grande, puedes coger garrafas de agua, ¿vale? Es cierto que también yo te recomiendo que al final el cuerpo se adapta. Claro, justo. Claro, al final tú aplicas, el ejercicio físico es un estresor, ¿no? Entonces, esto es como funcionan todos los seres vivos del planeta, las plantas también, ¿no? Es decir, tú aplicas una agresión que es controlada, que es el entrenamiento, y al final ahí pues el cuerpo entra en taquicardia, eleva la temperatura, hay una revolución hormonal, bla, 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 y después, cuando descansas y comes bien y descansas bien, el cuerpo se adapta a niveles superiores de condición física. O sea, se adapta a un nivel superior al de antes de haber entrenado. Sí. Eso es lo que me pasa, por ejemplo, con tus hijos, ¿no? Parece que nunca vas a poder cargar más que el peso del recién nacido, porque ya pesa pues 3, 4 kilos. Sí. Y luego, a medida que va creciendo, tú dices, ¿cómo puedo cargar? Ahora 15 kilos, 17 kilos, un niño, ¿no? Tu cuerpo se va adaptando al peso que vas trabajando. Absolutamente. Y acabas de decir un concepto muy clave, Marian. Tu entrenamiento, hay una ley en el entrenamiento, lo otro que te he explicado se llama síndrome general de adaptación. Pero lo que acabas de decir es que, por favor, tu entrenamiento tiene que cumplir la ley del umbral, del límite o del estímulo eficaz. Es decir, tu entrenamiento debe superar la intensidad de tu vida diaria. Si tienes un hijo que pesa 10 kilos o 15 kilos y lo coges, por cierto, tendrás que trabajar rotadores externos porque aquí estás acortando tu pectoral, haciendo la escápula, y esto pues puede hacer que tu tendón del supraespinoso pues se inflame y te duela, ¿no? Es muy típico. Luego si quieres... Yo tengo dolor en las lumbares, ¿eh? Eso. Pero como me dices qué hacer. Si quieres hablamos luego. Pero claro, Marian, lo que no puede pretender nadie, pues imagínate, ¿no? Pues una madre, por ejemplo, mi mujer mismo, ¿no? Coger a mi hijo pequeño que pesa 15 kilos y entrenar con 5 kilos haciendo este movimiento. No, tienes que levantar más kilos de los que pesa tu hijo, porque tu cuerpo tiene que estar siempre un poquito mejor que la exigencia de tu vida diaria.
Entonces, quiero ir, aquí nos encanta romper mitos y tener realmente como la información clara, ¿no? Muchas veces se ha dicho que el cardio para quemar grasa y las pesas para ponerte fuerte. A ver, ¿cómo desmitificamos eso o por qué se planteó durante mucho tiempo esto como una verdad? Sí, además el miedo de muchas mujeres a no coger A demasiado ponerte músculo, fuerte, ¿no? ¿no? Mira, no es cierto. No es cierto. Mira, el cardio, aquí sí que, si lo concretamos, es un trabajo aeróbico, ¿vale? El cuerpo obtiene energía de 3 vías y una es la vía aeróbica. La media baja intensidad. Salir a caminar rápido, caminar, correr o ir en bicicleta suave durante mucho tiempo, ¿vale? Esto metaboliza grasa porque la vía aeróbica se nutre del sustrato grasa, pero solo durante la actividad. Okay. ¿Vale? Cuando entrenas la fuerza, estás en otra vía, que da igual, se llama anaeróbica láctica, una vía intensa. ¿Vale? Y es cierto que una persona informada, ¿no? Pues valga la redundancia, se puede informar y decir, oye, pero esta vía se nutre del glucógeno hepático y muscular, no de la grasa. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo otro. Fallo. Porque cuando tú agredes al cuerpo con suficiente intensidad, se activa una cosa que se llama ECOPE, exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio. Es decir, agredes a tu cuerpo y efectivamente consume glucógeno y también grasa, porque el cuerpo no funciona de forma purista, todas las vías funcionan a la vez, predomina una u otra en función de la intensidad, pero sobre todo tu cuerpo, que ha sufrido una agresión más fuerte, aunque controlada más fuerte, va a tardar 48-72 horas en recuperarse. Un buen entrenamiento de piernas hará que tu cuerpo metabolice grasa las 48-72 horas posteriores. ¿Por qué? Por este concepto. Exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio, en inglés EPOC, que nadie lo confunda con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No, en inglés es lo que te he dicho, ECOPE. ¿Vale? Entonces, si te entiendo, o sea, cuando nosotros estamos haciendo un entrenamiento de cardio, claro, la quema de grasas es durante el ejercicio. Sí. Cuando tú haces ejercicio de fuerza, la quema de grasas puede durarte días. Dura más y además lo ejecutas en mucho menos tiempo. Porque hay personas que piensan que tiene que ir y efectivamente, ¿no? Imagínate, para quemar mucha grasa tendrías que irte 2 horas, 3 horas en bicicleta, ritmo normal, de paseo, donde además la bicicleta a veces hay bajaditas y hay una inercia, que es otra ley de Newton, la ley de la inercia, ¿no? Que decir que al final no pedaleas o te vas a caminar durante 2 horas. No, el entrenamiento de fuerza, un buen entrenamiento de fuerza en su parte principal te puede durar 30 minutos y en 30 minutos metabolizas grasa, quemas grasa, sin hablar con tecnicismos, durante 48-72 horas, porque cuando agredes al cuerpo, pues lo que hemos dicho, hay una vasodilatación de los vasos, hay una taquicardia en el corazón, hay un aumento de la temperatura, hay una generación de cortisol, de adrenalina, por cierto, para luego generar menos entrenando y en tu vida diaria. Pasan muchas cosas y al cuerpo le cuesta volver a ese equilibrio, o homeostasis que se llama, que tenía antes de haber entrenado, y para eso consume grasa. ¿Cuánto tiempo, Fito, necesitamos entrenar al día o a la semana para ver resultados reales? Y pronto. Y aquí, sí. Tú ya sabes que aquí nos gustan las cosas para allá, ¿no? Para cuando termine el ejercicio quiero ver. Rápido, sin esfuerzo. Total. Todo muy fácil. No. Marian, entre 3 y 5 horas. Entre 3 y 5 horas. Todos mis programas que he creado en los últimos 20 años como profesional están en estos tempos. 3 y 5 horas que a la entre 3 y 5 horas a la semana. A la semana, claro. Y claro. No, al día no. A la semana, Marian. Y te diré más, que esto no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud, otra institución no gubernamental, mundial, seria, que lo que quiere es el bienestar social, igual que la que te he citado antes, o la British Medical Journal, por ejemplo, dice que entre 18 y 64 años tienes que hacer 150 minutos de entrenamiento,
¿vale? Es cierto que la mitad más intenso, la otra mitad menos intenso, o idealmente 300 minutos, que son 5 horas. Okay. Y te voy a decir una cosa más, Marian, porque hay personas y mujeres que dirán, oye, pero es que no tengo tiempo o voy muy cansada, ¿no? Durante mi día a día porque tengo obligaciones familiares, tengo que cuidar de mi padre, de mis hijos, tengo responsabilidad profesional porque tengo suficiente edad como para haber adquirido una experiencia y ya tengo una responsabilidad profesional, ostras, tengo marido, tengo, no sé, ¿no? Entonces, como para ponerme a hacer ejercicio físico, craso error, ¿vale? Primero te diré en cuanto al tiempo. A ver. Marian, si hacéis una multiplicación muy fácil, 24 horas que tiene un día por 7 días a la semana son 168 horas. De 3 a 5 horas a la semana de esas 168 no llega ni al 3% de tu tiempo total. Imagínate. Mira tu smartphone y mira... ¿Cuánto tiempo te pasas en las pantallas? En las pantallas, 15 horas, 20 horas. Oye, Marian, perdona, estate en la pantalla si es para ver un gran podcast como el tuyo. Pero, o el de Uri Sabat, gran amigo mío, que me encanta, de la fórmula del éxito, algo que te instruya, que te aporte, pero seguro que no todas las horas, y permíteme la broma, porque es broma, ¿no? Pero lo digo de verdad. Claro que sí, algo que te aporte valor, claro, Marian, claro. Pero muchas cosas no te lo aportes. Si haces el scrolling típico de una cosa tras de otra, TikTok, etcétera, no te va a llevar a ningún lado. Utiliza de esas 15 horas. Utiliza de 3 a 5 en el ejercicio físico, porque no es más tiempo, es el mismo tiempo mejor utilizado. ¿Eso significaría como hacer media hora al día, más o menos? Eso significa, más, ¿no? Eso significa en la parte principal, cualquier entrenamiento tiene un calentamiento, warm-up, una parte principal y un cool-down o un enfriamiento, unos estiramientos. La parte principal, que es la intensa, sí, 30 minutos. Ok. 30 minutos. Okay. No son nada. También hay que trabajar, la parte de cardiovascular, suave, hay que trabajar el corazón mejora. Pero como principio deberías de estímulos, sobre todo la prioridad en la fuerza, en la intensidad y también en relación a la frecuencia cardíaca, también en los hits. Mira, es que me acabo de acordar cuando era más joven. Vale. Más joven. ¿Más? Más ¿Se joven. puede? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí. Vale. Claro, a mí me encanta. O sea, yo era una fan de el gimnasio, el workout las pesas y tal. Amaba eso, ¿no? Uh-huh. Pues claro, no tenía hijo, estaba estudiando, entonces yo me ocupaba toda la mañana en ir al gimnasio. O sea, toda la mañana. O sea, yo no entiendo a qué hora llegaba al gimnasio, 9 de la mañana hasta las 11, 12 que salía de entrenar, fuerza, todos los días. Hoy ya no me lo puedo permitir, pero tampoco creo que sea saludable. Y yo lo cuento porque sé que muchas mujeres ven el ejercicio como un sacrificio, como voy al gimnasio a matarme, a castigar a mi cuerpo porque me he portado mal afuera, porque he comido mal, porque no sé qué, me he excedido, entonces voy a castigarme al gimnasio, voy a pasarme todas las horas que pueda en el gimnasio o voy a darle tan duro a mi cuerpo para quitarme eso que me he comido, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos entender hoy en día el gimnasio? O sea, porque cuando tú me dices media hora necesitas suficiente para empezar a hacer esto, no necesitas matarte o ir a un gimnasio para empezar a entrenar, o sea, es como realmente otro paradigma del ejercicio. Sí, Marian, y sobre todo no necesitas castigarte, no necesitas sufrir. O sea, no es necesario. Mira, esto lo dijo, pues, como muchas cosas, porque hay cosas que se han dicho hace, 2000, 2500 años, en la Grecia clásica. Paracelsus decía, el veneno está en la dosis. Y hasta de todo. Y hasta lo más sano, como puede ser hacer deporte, hacer ejercicio físico, puede ser nocivo, dependiendo de la variable volumen, si te excedes en la cantidad de horas, o si te excedes también en la intensidad, o depende del enfoque también, porque hay que huir de los enfoques obsesivos, basados en parámetros medibles. Y la mujer, mira, te voy a decir una cosa, ¿no? A mí me apasiona también trabajar con mujeres que es cierto, hace años, ¿no? Por ejemplo, pues en el programa que tengo, en mi centro, pues hace años que trabajo con muchas mujeres sometidas a mucha presión, de, pues eso,
40, 50, hasta los 60 años, ¿no? Y fíjate una cosa, y lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Y me acuerdo una mujer, nos hicimos amigos, ¿no? Y me decía, Fito, es que una directiva, por ejemplo, era de una multinacional, y me dice, oye, es que, y perdóname, lo voy a decir tal cual, ¿eh? Lo voy a decir mal. Adelante. Pero es que un hombre calvo como yo, así que no pasa nada, me puedo reír de mí mismo, ¿no? Calvo, con barriga, medio bizco, es el director y es un crack. Y en cambio yo soy directiva y además de juzgarme por mi trabajo, me van a juzgar por mi imagen. No sé dónde escucho eso. Además, no, tengo que ir siempre súper bien. Me van a decir, ay, pero tiene unos kilitos. Pero claro, ¿y a ti qué te importa? Porque yo no estoy aquí para... Eso pasa. Entonces, deja de castigarte. Deja de castigarte. Hacer ejercicio físico no es eso. No tengas esa relación con el ejercicio físico. Mira, te voy a decir una cosa. 2 mujeres se van a correr 8 kilómetros. Y una lo hace desde una perspectiva, pues imagínate, en otra edad, como lo que tú has narrado, y dices, se mira en el espejo y dices, ostras, no, tengo que ir a correr porque mira el glúteo, aquí ya me veo, no sé qué. El pantalón, el tríceps, el saludo de la reina cuando paras un taxi, no sé cómo decirlo, la zona abdominal. Tengo que ir a correr. ¿Te vas a correr? Oh, cómo cansa esto, pero tengo que hacer 8 kilómetros como sea, porque si no, el pantalón, y luego me van a decir... y corre 8 kilómetros igual que la otra. Eso no está bien, tengo que bajar la grasa y tengo que tal... No te obsesiones con eso, no tengas esa relación. Otra persona, que desde fuera se ve lo mismo, ¿eh? Un observador ve 2 mujeres se van a correr 8 kilómetros. Y otra mujer se va a correr y dice, hoy voy a ir a correr, porque hoy dormiré un poquito mejor. No perfecta, pero dormiré un poquito mejor. Voy a ir con unas amigas y voy a estar mejor en sociedad, con menos irascibilidad, con menos ansiedad. Cenaré y aquello que me apetece luego, siento que no me sacio y me apetece el dulce, el chocolate, el helado, el no sé qué, me apetecerá menos porque habré reducido mi ansiedad. Mi sistema nervioso autónomo se habrá equilibrado. Cuando tú lo haces por eso, lo haces por mejorar tus sensaciones de bienestar en tu día a día. Y eso es una cosa que notas inmediatamente. Es maravilloso eso. Y Marian, los seres humanos, y concluyo, pero solo replicamos sensaciones de placer. Por lo tanto, dedícate a tener enfoque, por favor, a un enfoque basado en estas sensaciones de bienestar diario. Y luego, como es placentero, como duermes mejor, como estás mejor presentando una reunión en tu trabajo, lo que quiera que hagas, lo vas a replicar, y como lo replicas va a mejorar la grasa, el pantalón, la cintura y todo lo que tú quieras. Maravilloso. ¿Y en cuántas semanas empezamos a ver esos cambios? ¿O qué cambios empezamos a ver lo primero cuando empezamos a hacer esa rutina y somos, pues eso, ¿no? Constantes en el ejercicio? Mira, te diré que va por fases, pero te voy a decir que en 3 meses puedes hacer grandes cambios. Y te voy a decir cómo sucede esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, eres una mujer que no entrena y comienzas a entrenar. Por cierto, tranquila, comienzas a coger peso, tranquila. Las primeras adaptaciones son neurales. Tienes mucha musculatura dormida y la tienes atrofiada. Hay unos sistemas eléctricos de cableado eléctrico que unas autopistas estaban cerradas. Y tu cuerpo, cuando le das el estímulo haciendo una sentadilla, comienza a enviar electricidad de nuevo y a activar más fibras, más porque estaban dormidas. ¿Vale? Después, ¿qué más va a pasar? Pues, por ejemplo, hay hormonas, ¿vale? Como por ejemplo la hormona diurética, hormonas antidiuréticas. Puedes haber retenido líquido y te vas a poner a entrenar la fuerza, sí, y vas a comenzar a equilibrar pues esas hormonas. Las hormonas siempre tienen una que hace una función y otra antagónica, ¿no? Como por ejemplo la insulina y el glucagón. Una vierte azúcar y la otra lo capta de la sangre, ¿no? Pues hay unas que retienen líquido y otras que hace que no lo retengas. Y eso se nota muy rápido, porque no todo el volumen que vas a perder es grasa. Y al principio te vas a deshinchar mucho. En 2 semanitas lo vas a notar. Sí. No es grasa, vas a perder un poquito de grasa, pero es que te vas a deshinchar, ¿vale? Por la retención de líquidos. O sea, el músculo hace que te desinflames ya. Claro, punto número 1, clarísimo, claro. Que lo dijiste al principio. Sí, o sea, sí.
Sí, absolutamente sí. Y después vas a comenzar a generar dopamina, serotonina, este cóctel hormonal, oxitocina, ¿no? Endorfinas, que al final da igual lo que hacen concretamente cada una de ellas, pero todas ellas lo que hacen es que van a hacer que te sientas muy bien porque estás cumpliendo contigo, te estás autocuidando. Y el ser humano, cuando nos autocuidamos, ya se siente bien solo por eso. Y es la misma dopamina que vas a conseguir cuando tomas un ultraprocesado, oye, un bollo de crema, la misma, pero simplemente que va a ser un poquito más lento, pero no mucho más lento. Persiste, porque eso es lo que va a hacer. Oye, y si algún día especial te lo comes, no pasa nada, tampoco te castigues. Escala de grises. Mejor que peor, mejor que antes, ¿vale? Pero, oye, flexibilízate, no pasa nada, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que vas a notar es eso, ¿no? En esas 2 semanas. Y después, es cierto que a partir del segundo mes, tu cuerpo va a estar más preparado, tu cuerpo va a comenzar a estar menos rígido, se va a comenzar a restaurar, vas a tener menos agujetas, a restaurar un poquito pues ese colágeno que hemos hablado, esa elastina en los músculos. Te lo vas a notar, te lo vas a comenzar a notar. Vas a tener mejor postura porque la barriga también depende de la postura. Esto hay un hecho biomecánico. Sí. No sé si... Sí. Cuéntame más de eso. O sea, mira, por ejemplo, la postura. Yo me formé, por ejemplo, mira, te voy a decir, hay muchas más formas de activar esta musculatura, ¿no? Pero me formé hace muchos años también en gimnasia abdominal hipopresiva, ¿no? Que no sé si os sonará los mucho. Hipopresivos, sí. Se conocen como el posparto, pero es para mucho más que eso, ¿eh? Ok. Yo quiero hacer un episodio de hipopresivos, creo que sería interesantísimo. Muy interesante, para mujeres. Porque lo que genera, pues eso, ¿no? La firmeza, precisamente, la parte estomacal, ¿en qué te ayuda? Depende de la fase, es decir, una mujer que acaba de ser madre y está en un posparto, ya ha pasado la cuarentena, pues si ha tenido un parto vaginal, pues puede tener, por ejemplo, incontinencias urinarias o puede tener una diástasis abdominal, que es que el recto abdominal, separado por línea alba, se abre, ¿vale? Que se ha abierto y es normal porque la barriga ha tenido que crecer para tener ahí al embrión, al feto posteriormente, ¿no? A tu hijo, y además segregas una hormona que se llama relaxina que hace que tus tejidos blandos, como la línea alba, se dé más, ¿vale? Porque también la cadera se abre, se va en nutación, el culo para atrás, en fin, es un tema, eso ya es embarazo y ejercicio, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces gimnasia abdominal hipopresiva, para cerrar esa diástasis y para tener menos incontinencias, incluso casos más graves prolapsos, lo vas a mejorar, ¿vale? Pero da igual, en mujeres, en hombres hay que trabajarlo para mejorar la postura, porque ¿qué ocurre? A ver. Cuando tú activas tus erectores de columna, tienes una buena posición, te pones erecta, ¿vale? No flexionada, como jorobada, sino erecta. Cuando activas esos músculos multífidos, longísimo, por ejemplo, da igual cómo se llamen, estos músculos se coordinan con un músculo que se llama transverso abdominal, que es el músculo que recoge tu faja abdominal y hace que el ombligo se te vaya para adentro. Entonces, por un hecho biomecánico, si tú activas tus erectores, vas a tener menos barriga teniendo la misma grasa, solo por eso. Sí, y esto además no lo dice la gimnasia abdominal hipopresiva, su creador Marcel Couffret, belga, sino que lo dice, por ejemplo, Blandine Calagermain, que tiene Anatomía para el Movimiento, es como una biblia para los que hemos estudiado ciencias de la actividad física y del deporte, los fisioterapeutas, los médicos también, dedicados a la biomecánica. Es una francesa que era bailarina y luego fisioterapeuta, y es una biblia para todos nosotros, y también lo narra, la postura. ¿Nos puedes enseñar aquí un ejercicio de cómo se hace hipopresivos? ¿O es más complicado? Sí, te lo puedo enseñar, pero sí, yo mismo ahora, sí. Claro, ¿cómo se haría? ¿Cómo de todas formas, para activar sí, no tengo problema, pero para activar el recto abdominal, el transverso abdominal, no necesariamente tienes que estar haciendo un hipopresivo, ¿vale? Porque hay mujeres que dicen, oye, tengo un poquito de diástasis o tengo debilidad en el suelo pélvico y tengo que trabajar la fuerza, pero me va a venir mal esto. No. El tema es que cuando trabajas, por ejemplo, imagínate, así, me pongo así, una tracción, ¿vale? Lo que no puedes hacer es hacer la tracción así, donde tu vientre va a protruir. ¿Vale? Entiendo. ¿Vale? No, aquí no. Es decir, tienes que ponerte bien erecta de columna
tu transverso abdominal de forma refleja se va a activar. El transverso abdominal, la única forma de activarlo es con erectores de columna. Entonces, Vale. y no te preocupes que no se va a debilitar tu suelo pélvico ni se va a agrandar tu diástasis. Si tienes una diástasis grave, y eso es un tema médico, que te van a medir seguramente con un diagnóstico por imagen llamado ecografía o como sea, pues oye, es un tema médico y luego de fisioterapia, pero que sepas que si tienes una diástasis de 1,5 centímetros, de 2, oye, que no pasa nada y que mientras aprendes es normal, que luego te sientas un poquito más hinchada, inflamada, es normal. Pero si haces bien la técnica, no te va a pasar nada. Debes hacerlo. No solo puedes, sino que debes. Ok. ¿Vale? Activando el transverso abdominal. Activando el transverso, sosteniendo. Ahí tienes que contar, tiene que haber un conteo de cuántos segundos tienes que mantener esa postura. O Durante todo lo que dura durante el tiempo que dura un ejercicio de fuerza, una sentadilla, una tracción, un empuje, siempre crece, mete ombligo. Ok, ¿Vale? muy bien. Y luego ya puedes respirar igualmente, ¿eh? O sea, puedes respirar igualmente, ¿vale? Te pones como Robocop, que será seguramente una película que depende de... Yo lo he visto. de tus oyentes. Yo soy de esa época. Entonces, recta, pecho orgulloso. Perfecto, ¿vale? súper. No, gran tip, y eso me lo llevo para los entrenamientos. Mira que yo lo había asociado tantísimo este entrenamiento solamente para el posparto, pero o sea, es que esto es vital. O sea, este ejercicio lo tienes que mantener mientras tú haces tu ejercicio físico. No es un hipopresivo, Marian, cuando haces una tracción, ¿eh? No es un hipopresivo, o sea, activar los erectores de columna no es un hipopresivo, ¿eh? Sí que en un hipopresivo siempre va a haber un alarga columna, doble mentón, tienes que activar serrato anterior, que es bloqueador de la escápula, bla, 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 ¿no? Tienes que hacer esta rotación interna del húmero, etcétera, ¿no? Sí que tienes que hacer eso, tienes que vaciarte y abre costillas de forma refleja tu transverso abdominal se va a ir hacia adentro, pero es muy diferente en la gimnasia abdominal hipopresiva que cuando es un entrenamiento de fuerza y contraes, vas hacia adentro, activas erectores y tu abdomen se va hacia adentro haciendo fuerza. Pero las dos son correctas, ¿vale? Es decir, no vas a hacer un hipopresivo sin activar los erectores y el transverso de forma refleja, pero no siempre que activas los erectores es un hipopresivo. Vale. Entrenamiento de fuerza tienes que hacer eso y no será un hipopresivo, porque los hipopresivos responden a unos ejercicios muy concretos y se tiene que hacer de una manera, el transverso se tiene que activar sin hacer fuerza, bueno. Tiene unas especificidades. No, esto me lo llevo para otro espacio dedicado exclusivamente a hipopresivos, que se nota que es una técnica y muy concreta. Muy concreta, sí, fenomenal. Vale, estábamos en el mes 2 de cambios, ok. Sí. Mejoramiento de la postura principal, quema de grasa, ya empezamos a quemar grasa en el mes 2. La quema de grasa comienza a producirse desde el primer día que te mueves, pero tu cuerpo tiene que restaurar ese metabolismo. Tu cuerpo tiene que hacer más eficiente esa capacidad de quemar grasa. ¿El ejercicio de fuerza nos ayuda a acelerar el metabolismo? Sí. Sí, indudablemente. El entrenamiento de fuerza hace que se acelere el metabolismo basal, lo que quemas en reposo, ¿vale? Por vivir, por caminar, por tomarte un café con una amiga. Sí. Mira, aquí hay varias cosas. Una, sí que es cierto que las hormonas anabólicas, ¿no? En el caso de la mujer, pues los estrógenos, la progesterona, la testosterona que también tenéis, ¿no? 10 a 20 veces menos, ¿no? Que un hombre, pero también tenéis testosterona, y es importante. Claro. Absolutamente. Y en un hombre pues sería la testosterona, entre otras, ¿no? Son las hormonas anabólicas. Ana, que lo sepa todo el mundo, es un prefijo en griego que significa hacia arriba, creación. Diríamos que es una hormona de vida. El cortisol, que es una hormona catabólica, es hacia abajo, destrucción, ¿no? El cortisol hace que generes más grasa, ralentizas tu metabolismo, hace que aumente la resistencia a la insulina, que haya más azúcar en sangre, hace muchas cosas, degrada el colágeno, hace que tus pulsaciones en reposo sean más altas y por tanto te ahogues más viviendo, ¿vale? Por eso hay que trabajar también el cardio, ¿eh? Pero bueno, sin irme del tema, lo que te quiero decir es que cuando entrenas la fuerza, evidentemente, pues tu equilibrio o tu entorno hormonal con lo que tengas va a estar mucho mejor y vas a acelerar tu metabolismo basal. Luego, también es cierto que, mira, nosotros nacemos con un tipo de fibras, ¿vale? Y típicamente, como media, las mujeres tenéis una proporción mayor de fibras lentas.
¿vale? Sobre las rápidas. Hay 3 tipos de fibras musculares y naces con ellas. Okay. ¿Vale? O sea, nadie las va a cambiar. Vale. ¿Vale? Por mucho que entrene o no, nadie las va a cambiar. Pero sí tienes que aprender a cómo funciona tu cuerpo para saber pues, cómo entrenar y cómo ¿Pero se qué tiene queman que ver la grasas. fibra esta? Tiene que ver con el metabolismo que has hablado. Porque la fibra lenta, por ejemplo, las mujeres tenéis una proporción mayor de fibra lenta. Y la fibra lenta es la fibra roja también, o slow twitch. O sea, tiene más sangre, más hemoglobina y por tanto mayor presencia de mitocondrias. Y en las mitocondrias, por cierto, es donde se lleva a cabo un proceso que se llama ciclo de Krebs, que da igual, o ciclo de ácido cítrico, donde cuando trabajas por la vía aeróbica se combustionan las grasas. Entonces, esto es una gran ventaja. Claro. ¿Vale? También es cierto que la fibra blanca y rápida, donde los hombres tienen más, y no quiere decir que algunas mujeres no tengan muchas, he dicho como media, ¿vale? Si nos vamos al oeste de África, seguramente haya mujeres velocistas con mucha más fibra blanca que muchos hombres en el mundo, Okay. pero bueno, he dicho como media, pues también gastan energía, ¿no? Pero entrenarlo hace, pues en fin, que tu musculatura se active y que tu metabolismo basal aumente y quemes más grasa y vuelvas a esas mitocondrias más eficientes y quemes más grasa. Todo eso ocurre en tu cuerpo y tiene que ver con ese aceleramiento del metabolismo basal. Interesante. En el mes 3, ¿qué podemos esperar? Pues mira, en el mes 3 te lo digo muy claro. En el mes 2 todavía, como te decía, te miras al espejo y ya te lo vas a notar, por todos los motivos que hemos dicho. Sí. Al principio activamos el cuerpo y en el mes 3 te lo van a notar las demás. La tonalidad, la firmeza del músculo. La piel, La piel. el pelo. El pelo. Claro, mira, Marian, ¿tú has visto, por ejemplo, un político que está en las elecciones fantástico, una política, Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? O la CEO de LinkedIn o de lo que sea, ¿no? De Hewlett Packard, ¿no? En su día. ¿Tú has visto que comienzan con un aspecto impecable de piel, el pelo, y pasan 4 años y cómo los ves? Pelo seco, la piel seca, ¿te suena eso o no? Sí. ¿Vale? Sí. El colágeno es importante internamente en los tendones, para tener buenos tendones, para irte a correr y que el ciclo acortamiento-estiramiento, porque es muy reactivo contra el suelo, no te lesione, pero por fuera la piel tiene colágeno y el pelo también. Entonces tu pelo, tus uñas, tu todo va a brillar mucho más, vas a estar mucho más guapa, te vas a ver y sobre todo sentir más guapa. ¿Vale? Porque ¿qué es estar guapa, no? ¿Qué es? Es un sentimiento de vigor, de vitalidad. De que te ves bien, desde verte sí, que te bien. sientes bien y aunque no porque parece un tema tabú, ¿no? Pero también mujeres, hombres, la libido también no es un sinónimo de salud, se habla poco. Claro. En 2023 tuve la suerte de ir de ponente con unas personas que eran andrólogos, ¿no? En este caso. Da igual, porque obesidad y diabetes es igual a testosterona baja en hombres. Aquí supongo que igual no interesa. Pero quiero decir, y son urólogos y son, en fin, implicados con la sexualidad, en este caso del hombre, pero también pues hay endocrinos y hay urólogas también dedicadas a los hombres, pero quiero decir, es importante, ¿no? Sentir todo eso es sentirte guapa, ¿no? Porque imagínate las modelos. Yo pude entrenar en una época a muchas modelos profesionales, mujeres. ¿Se puede saber a quién? Porque yo sé que tú has entrenado a muchos famosos. Sí, los que son casos públicos, sí. Ah. Los Los que te han dado el permiso de decirlo. Sí, correcto, los que me han dado el permiso de decirlo, sí. Mira, por ejemplo, ¿quieres casos mujeres? Sí, por favor. Mira, casos mujeres, por ejemplo, Cristina Cubero, que quizás algunas pues no sepáis, pero es, por ejemplo, tiene 58 años, es la primera mujer en ocupar un cargo a nivel mundial en un diario deportivo. La primera mujer en 1999 en entrar en un estadio de fútbol en Arabia Saudí, jurado de los premios Príncipe de Asturias, jurado de los premios Laureos, los Oscars del deporte, ha cubierto 9 mundiales, bueno, una máquina, es madre y una persona a la que aprecio mucho. Y una mujer fuerte, por cierto, sin ningún síntoma, nunca pasó un síntoma de la menopausia, ni sequedad vaginal, la conozco hace muchos años y de verdad somos amigos y quiero decir, nos conocemos mucho y ella misma ha dicho cosas así de forma pública, o sea,
tengo el permiso para decirlo, ni sofocos, ni nada de nada. Y esto ella lo relaciona precisamente al tipo de entrenamiento que ha estado haciendo. Absolutamente, a entrenar la fuerza, a entrenar el HIIT, importantísimo. Ahora hablaremos de eso. Entrenamos mucho Sí. de hace 11 años. Pero sí, por ejemplo, ¿no? Ella es un caso que me decías, ¿no? No es modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, había una persona, Cindy Kimberly, por ejemplo, que igual no sonará, pero es una chica que a día de hoy ya pues, vive fuera de España, ¿no? Pero que en su día pues era muy jovencita y Justin Bieber pues hacía como una especie de comentario de who is she, ¿no? De quién es ella y tal, no sé qué pasó. Entonces, bueno, esa es la historia. Pero bueno, más allá de que se vuelva famosa o no, al final yo vengo del deporte de rendimiento, sé lo que es la presión, muy jovencito, y una modelo siente lo mismo. Y lo que te quería decir sobre todo, por eso son mujeres marca. Claro. Pero luego hay algunas actrices que podían tener, pero las modelos clásicas en esta agencia querían modelos sanas y fuertes. Pero ¿cuántas modelos, y lanzo la pregunta, cuántas modelos crees, Marian, creéis, todas las que nos estáis escuchando, se sienten bien? Y es la palabra modelo. Claro. Modelo. He ido a shootings para asesorar a una marca de ropa muy conocida porque las posturas que hacían, por ejemplo, tipo fitness, pues no eran muy creíbles y cometieron un error, y fui a revisar, pues por ejemplo, unos ejercicios de unas modelos de, no me acuerdo, Los Ángeles, había una que era un ángel de, no sé, Victoria's Secret, no me acuerdo, Sí. y no puedo decir el nombre de la marca, ¿no? Pero no se sentía bien, es decir, palabra modelo. Entonces, si muchas modelos no se sienten bien, ¿qué es estar guapa? Exacto. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Es como tú te ves en el espejo. Como tú te ves y como tú te sientes. Y cómo te sientes. Porque ¿cómo hablas cuando no tienes ansiedad? Cuando puedes transmitir la pasión, cuando puedes, los sentimientos, cuando puedes llorar porque tienes el diafragma desbloqueado, el gran músculo de la respiración y de las emociones, ¿no? En el yoga, muchas personas que hacen yoga le llaman al psoas ilíaco, Marian, el músculo emocional. Y yo te digo biomecánicamente por qué. Lo digo, yo te digo cuál puede ser uno de los motivos. Te lo he dicho antes, el psoas ilíaco, el origen es D12, dorsal número 12, donde se origina el diafragma, el músculo de la respiración. Sí. Y si respiras cortito, porque tienes adherencias, estás estresada, tu psoas ilíaco se va a ver implicado y vas a caminar así porque no vas a poder ponerte recta. Y esa postura ya te induce a un estado mucho más cansado, depresivo. Si tú miras así, hacia abajo, eso de alguna forma te tiene que deprimir. Eso ya tendríamos que hablar. Creo que tú eres psicóloga. Sí. Nunca lo he dicho por alto, ¿eh? No se puede decir. No, sí que lo puedes decir. Es que yo me informo bien de dónde voy. Si lo buscas lo encontrarás. Pero quiero decir que, oye, pues como dijo Apeles en la Grecia clásica, zapatero tus zapatos, tú sabes más, pero creo que según tu posición, cerrada, abajo, claro, la posición hace puede mucho deprimir, en tu no sé. actitud, 100%. Sí. Y tú lo notas en la calle cuando tú ves una persona que no mira de frente, está todo el tiempo así, te dispone. Te predispone, tu cuerpo te predispone emocionalmente. Absolutamente. Total. Bueno, sigamos. Aquí nos vamos a ir a una charla de café. No, aquí nos encanta esto. Vamos a seguir como que rompiendo mitos que hay sobre el entrenamiento físico y bueno, el ejercicio de fuerza también, pero vamos a hacer en una especie de juego. Yo te voy a dar como el mito y tú me dices en pocos segundos si no, por qué, ¿vale? Venga. El primero, que ya lo trajiste hace un momento atrás a esta conversación. Hacer 10,000 pasos al día. ¿Funciona para quemar grasa? Te diré que mejor priorizar el entrenamiento de fuerza, contémplalo como actividad física no programada. Es un mito. Cuando veas un número muy concreto, en mi ámbito, por ejemplo, el ejercicio físico y la salud, huye, porque ¿qué pasa si haces 9.900 o 10.501? Esto viene del primer podómetro que crearon los japoneses, el Manpokei, en las Olimpiadas de Tokio. Se sacó a la luz al año siguiente y si buscas por internet el número 10.000 en japonés, fíjate que se parece a una persona que camina.
¿Vale? Sí, es una acción, fue una gran acción de marketing que dices? Sí. Que a la par, Marian, que a la par, no te voy a decir que no, también estimuló a muchas personas, porque es muy fácil, es un número redondo, a caminar, ¿vale? A caminar. Entonces, te diré y les diré a todas tus oyentes que hay un estudio, por ejemplo, con 140.000 mujeres americanas que caminaron 4.400 pasos y mejoraron parámetros de mortalidad y morbilidad. Quédate con el concepto, Perfecto. Caminar es bueno. Perfecto. Para quemar grasa mejor la fuerza, pero no te obsesiones con llegar a 10.000. Simplemente, si caminabas 2.000 y llegas a 5.000, ya está bien para comenzar. Y luego Muévete. poco a poco irás haciendo Lo más. importante es moverte. Moverte y caminar. Cada día un poquito si quieres, pero 30 No te minutos, obsesiones 1 hora. con el número 10.000 No. o... Y sobre todo, no lo hagas para perder grasa. Hazlo porque es muy sano, porque también atiendes al principio y variedad de estímulos, porque caminar es una habilidad motriz básica humana. Caminar, pasear, veste con una amiga, con un amigo, con quien quieras. Disfruta en la naturaleza, ¿no? King Lee, los baños de bosque, pasear por la... esto lo dijo un inmunólogo japonés, ¿no? Absorbe, baja el cortisol, lo que quieras. Pero la prioridad para mantenerte sana será la fuerza. Fantástico. Vale, ¿He sido esto ya me lo has suficientemente respondido. escueto, no? Sí, Vale. me lo has respondido. Incluso te iba, la siguiente era, ¿caminar es entrenar? Ya te lo... No. No, a no ser que seas atleta de marcha, ¿eh? Olímpica. Pero si no eres eso, Póngalo, no. No nos vale, chicas. Siguiente. El cardio en ayunas. O bueno, en este caso, el entrenamiento de fuerza en ayunas. ¿Quema más grasa? No, perdón, ¿puedo decirlo tal cual? Por favor. No, esto es una chorrada. Es decir, perdón, ¿eh? Sí. Y no por... No, tú dilo, porque a dilo. veces, y no pienso, ni mucho menos te contesto a ti así, estoy pensando en Y- mensajes que luego hay muchas pues, mujeres que se lo pueden creer Sí. y pueden sufrir. No. Mira, hacerlo en ayunas o no, no es significativo. No es significativo. Lo importante es hacerlo. Porque el problema de la mayoría de gente es que no hace ejercicio físico, no hace suficiente o no lo hace de la forma adecuada. Ok. Por lo tanto, olvídate de eso, cuentan las calorías que vas a consumir en un día entero y si esas calorías en su mayor proporción provienen de alimentos saludables y además entrenas como prioridad la fuerza y el HIIT, que también es intensidad cardiovascular, Ahora hablaremos, sí. vas a estar bien, vas a quemar grasa, forever and ever. Perfecto, clarísimo. Vale, vamos a la siguiente, Fito. Las pesas me van a poner musculosa. A ver, ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿En cuánto tiempo? O sea, porque ese es mi mayor miedo. ¿En cuánto tiempo voy a estar como de estas personas que están en las competiciones todas musculosas? Es que no me quiero parecer a eso. O sea, ¿en cuánto tiempo se logra eso realmente? No, nunca. Si no entrenas muy específicamente durante muchos años para ir a esas competiciones, además que hay competiciones de culturistas que además toman sustancias extras. Mira, Marian, Sí. que todas lo tengan clara. La hiperplasia, el crear nuevas fibras musculares, no existe. Si te muerde un tiburón el gemelo, la pantorrilla, por mucho que entrenes la flexión plantar, no vas a tener un gemelo nuevo. Lo que sí que ocurre son unas adaptaciones en el interior de las células musculares. Y vas a tener fibras más densas, un poquito más grandes y tal, porque te hipertrofias un poquito, pero que nadie se preocupe, que nadie va a tener más fibras. ¿Vale? Ok. Ni va a abultar más por eso. El sarcoma, la célula muscular, capta un poquito de agua, que es fantástica. El agua, de ahí saca la energía. Mira la creatina, lo que hace precisamente es que acumules un poquito más de agua. No te vas a poner grande. Es muy complicado hacer eso. Tienes que comer en superávit, comer muchísimo, lo cual no te lo recomiendo. O sea, porque tanto comer poco, demasiado poco, como los extremos son malos en cuanto a la relación que tienes con la comida. Claro. Y tienes que entrenar la fuerza a unos niveles, y aquí sí, hasta el fallo, en un volumen muy alto. Tendrías que dormir muchísimo, ¿no? La ahora mejor hablaremos. carne, la mejor carne que a veces comemos, cuando poco, porque carne roja hay que comer poca, ¿no? Son animales que están en el campo tranquilos y duermen y comen. O sea, es muy complicado. O sea, nunca vas a... No te preocupes, que estarás más dura, más tonificada. Es un término coloquial, pero bueno, más tonificada, más dura, más hipertónica, más... Tendrás un poquito más de músculo, no lo sé, el glúteo, un poquito más de forma, el glúteo mayor si lo trabajas. Claro que sí, pero no te preocupes, que es mentira. O sea, es muy complicado. Yo llevo entrenando toda la vida, por Dios,
toda la vida. La fuerza, y no lo parezco porque, en fin, ya me veis el pelo, ahora tengo 3 hijos, pero fui deportista de élite y no tengo unos músculos que no me puedo ni mover. O sea, nunca los he tenido. Y trabajo la fuerza y lo trabajo, ¿eh? La trabajo, ¿eh? O sea, la trabajo de verdad, o sea, entre otras cosas, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, en fin, quiero decir que no, que es muy difícil. Perfecto. Los abdominales quitan barriga. No. Los abdominales, que básicamente son el recto abdominal, ¿sabes? Esta forma del six-pack. El recto abdominal se origina en la parte baja del esternón, ¿vale? Apófisis xifoides, concretamente, y la sínfisis del pubis y el pubis. Y es la musculatura más externa, es un músculo plano, ¿vale? Esto es lo que te da la forma al six-pack en mujeres o en hombres, porque hay tejido conectivo que lo corta, ¿vale? Bien, este músculo lo que hace es la flexión de la columna, ¿vale? Pero el oblicuo rota y el otro, hemos quedado el transverso abdominal que lleva el ombligo hacia adentro. No, puedes no hacer directamente y específicamente ningún abdominal, y menos así, y tener una grasa, un porcentaje de grasa bajo. Lo que hay que hacer es mover músculos grandes, sentadillas, tracciones, ejercicios multiarticulares que te van a generar más secope, más exceso de consumo de oxígeno posterior, te van a provocar que quemes más grasa a las 72 horas posteriores. Por lo tanto, no te obsesiones con mirar en el reloj cuántas calorías has quemado en este entreno, porque sigues quemando si haces un entrenamiento de fuerza y ya está. Entonces, en ese sentido, no existe el entrenamiento solamente para sacar glúteo o solamente, o sea, la quema de grasa es general, no hay una quema de grasa específica para una zona del cuerpo. Tu cuerpo trabaja como un todo. Absolutamente, absolutamente. Hay un gran libro, otro mítico, Gary Thibodeau y Patton, un libro de anatomía y fisiología brutal que me llevaba yo los veranos, que siempre acaba el capítulo cuando explica cada sistema del cuerpo aplicado al ejercicio, diciendo entender el cuerpo como un todo. La grasa aumenta, disminuye en su globalidad. Y lo que tienes que hacer es entrenar la fuerza a niveles submáximos, el HIIT, vuelvo a insistir, que es diferente, el High Intensity Interval Training, bajo muchos nombres, y eso es lo que más grasa de forma global va a mejorar, de la barriga, de las cartucheras y hasta de la ceja. Ahora me vas a decir esta rutina con entrenamiento de fuerza y HIIT. A ver, vamos a ver qué sale de aquí. La última es que a mi edad ya es tarde. Yo ya tengo cierta edad, no voy a decir exactamente el número porque cada una se identifica de una manera diferente, pero ya siento que mi cuerpo no, porque nunca he entrenado mucho, nunca he sido de esto. Tengo dolores articulares. Me duele la espalda, la rodilla ya no me está funcionando tan bien. El ejercicio de fuerza y estas cositas no son para mí. Pues mira, te diré que no solo son para ti, al contrario, y no solo, o sea, no creas, o si tienes la pregunta, ¿puedo? No solo puedes, sino que debes. Te voy a decir por qué. Mira, por ejemplo, hay un caso de una japonesa, una mujer japonesa, no me hagas pronunciar el nombre, y lo he leído 1000 veces, pero no soy incapaz de recordarlo. A ver si luego aquí en postproducción encontramos a quién te estás refiriendo. No te lo voy a decir, pero la he visto y he mirado muchos artículos sobre ella. Empezó a entrenar con 65, 66 años. Empezó a entrenar 65, 66 años. Le fue tan bien que a sus 85 años aproximadamente se convirtió en instructora de actividades dirigidas. A los 87, instructora de fitness. Y a día de hoy tiene 94 años. Es entrenadora personal, es la entrenadora personal más longeva del mundo. Buscarla y fijaros la piel que tiene, la fuerza que tiene y hasta lo atractiva que es con 94 años. Imagínate si nunca es tarde. Con este ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que los japoneses es de los países más longevos del mundo, junto con España, por ejemplo, ¿no? Sí. Okinawa, ¿no? Las Blue Zones y tal, pues es donde vive la gente más longeva del mundo, donde se originó el karate, una isla de Japón. Pero, oye, olvídate, que no es genética, que es estilo de vida. Y al contrario de lo que pensamos, que entrenar fuerza puede arruinarnos las articulaciones, más bien te la quita. ¿Qué? Es falso, es falso. Mira, se habla mucho del músculo y hemos hablado como un órgano endocrino que también mejora la resistencia a la insulina, protege tus articulaciones, lo que quieras.
Pero el gran olvidado es el hueso. El hueso también lo podemos contemplar como un órgano endocrino. El hueso debe recibir cargas para hacerse más fuerte. Y recibe cargas, aparte del microimpacto, súper necesario en perimenopausia y menopausia, ¿vale? Para generar osteocitos, células de hueso nuevas y densificarlo, ¿vale? La osteoporosis y el estadio previo, la osteopenia, es reversible, ¿vale? Hay otras cosas que no. Si te fastidias, si te degeneras el cartílago, ¿vale? Una condromalacia grado 1, 2, 3 o 4 en la rodilla, no hay nada con evidencia científica a día de hoy que lo regenere, a día de hoy, ¿vale? Pero eso sí. Entonces, el músculo, a través del tendón, tira del hueso. Y el hueso, debes entender que es un gran reservorio de fósforo, ¿vale? De calcio. La contracción muscular, para que se lleve a cabo la contracción muscular, es importantísimo el calcio, los iones de calcio. El hueso fabrica calcio también, ¿vale? Se habla mucho ahora de la creatina. La creatina se almacena, es el sistema de energía que tiene el cuerpo para movimientos explosivos potentes y se llama sistema ATP-PCR, adenosín trifosfato fosfocreatina, fósforo. Y lo tiene el hueso fabrica fósforo. Y además fabrica sangre, glóbulos rojos. Tienes que trabajar la fuerza para que tu hueso esté sano y prevenir y o mejorar, por ejemplo, la osteopenia o la osteoporosis. Te puedes haber hecho un DEXA y te dará un parámetro, y si no la tienes, debes prevenirla. Si debes de hacerlo. Por eso trabaja la fuerza y te sentirás mejor. Y el dolor articular, por favor, que lo sepan todas también, la única forma, o sea, la forma, no la única, pero la más importante para salir de un dolor articular es moverte, entrenar. De verdad. La médula espinal. ¿Le tenemos un miedo? Porque pensamos que, claro, si ya está dañada, pues lo vamos a dañar más. No. La médula espinal tiene varias capas. Y hay una, pues, que se encarga del dolor. Mira, por ejemplo, si tú ahora yo me doy un golpe o me dan, yo qué sé, por detrás con el coche y tengo las cervicales como protección, ¡pum!, se me contraen, ¿vale? Los músculos tienen unos sensores de tensión, ¿vale?, que a través del cerebro, ¿no?, que esas órdenes pasan por la médula espinal, envían información a los osos musculares de decir, oye, te acabas de dar un golpe, te acaban de dar un golpe por detrás, contráete para proteger la articulación, ¿vale? Y los osos musculares también envían información, por ejemplo, de dolor al cerebro para que éste diga, no te muevas demasiado aquí, ¿vale? Y el cerebro siempre identifica un poquito más dolor del que realmente hay, ¿vale? Fíjate, esto se llama, da igual, complejo de Rexet, pero fíjate una cosa, lo vas a entender y lo vais a entender muy bien. ¿Os tenéis en la cabeza una persona que lamentablemente le hayan tenido que cortar una mano? ¿Os suena el síndrome del miembro fantasma? Sí, ¿Cómo que puede sigues ser? sintiendo aunque ya no esté. ¿Cómo puede ser que te duela algo que ya no tienes? Entonces, con el movimiento diario, evidentemente con los cuidados médicos que sean y tal, bla, 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 al final el cerebro entiende que ahí ya no hay nada a través del sistema nervioso y deja de doler. Y eso es la exacerbación, el extremo del complejo de Rexet, que en escalas inferiores es muévete para que una articulación te deje de doler. Interesante. Evidentemente de forma correcta, con programas hechos por profesionales, pero tienes que moverte. Señora, si te duele, por favor, una articulación o tienes osteoporosis tal, debes moverte. Y también la fuerza en cadena cerrada al principio. ¿Qué significa eso? Pies fijos en el suelo, sin impacto al principio. Y luego, cuando estés bien y salgas, un poquito de impacto también fortalecerá tu hueso. Impacto, pero eso no te será lo refieres primero que a hagas, una correr. O un skipping, imitar el gesto de la carrera en el sitio. Pero eso, si tienes una osteoporosis muy avanzada, claro, aquí depende del caso, ¿no? Pero no es lo primero que tienes que hacer, pero sí la fuerza. Claro, ok. Con pies fijos en el suelo. Y luego, caminar un poquito. Y luego te pondrás bien. Y también, que tenías una osteoporosis más severa, cuando hayas ido mejorando y tu hueso se vuelve un poquito más denso, entonces ya tendrás que hacer microimpactos, que hay evidencia científica y hay que hacerlo. No importa la edad. No importa la edad. El cuerpo responde al ejercicio físico, por suerte, a cualquier edad. Evidentemente, no tenemos 20 años y no va a responder tan rápido, pero va a responder. Siempre. Siempre. ¿Hasta cuándo hay que hacer ejercicio? Hasta la muerte. Hasta la muerte.
Yo acabaría ahí la entrevista, pero me debes el... Y hay que morir joven lo más tarde posible. Esta frase es buenísima para cerrar. ¿Sigues? Me la repites luego. ¿Cómo dijiste? ¿Hay que morir? No lo digo yo esto, Sí. no me quiero ir de... Ok. Pero una persona muy sabia dijo que al final uno de nuestros objetivos pues debería ser morir joven lo más tarde posible. Y para eso tienes que entrenar. Qué chulo, chulísimo. No, es que esto era como para mí la cereza del pastel que faltaba, porque hablamos tantísimo de una buena alimentación, ¿sabes? De unos buenos hábitos. Bueno, también el dormir bien es muy importante a la hora de creación de músculo, ¿no? Sí. Y además dormir mal engorda, hace que generes más grasa, que te apetezcan más ultraprocesados, por ahí no son hormonas, ¿no? La leptina, la grelina, las de hambre y saciedad. Lo que más, de las cosas que más eleva el cortisol, desregula estas hormonas, es dormir poco o dormir mal o dormir poco y mal. Sí. Y lo que más degrada tu colágeno, lo que más ralentiza el metabolismo. O sea, dormir es clave. Una de las cosas que... La hormona GH también. Ajá, en tus entrenamientos también sugieres ir acompañado de un buen descanso. Es importantísimo para que el entrenamiento tenga resultados. Sí. Sí. Sí, y sobre todo eso con el concepto de simplemente estás habituada a hacer unas cosas, simplemente por el hecho de que pasas a hacer otra, que cambias tu inercia, va a haber una resistencia a esos cambios y es completamente normal que un día quieras implementar hábitos de que te comas una pizza y que otro día no entrenes y falles o que entrenes más suave. Sí. Porque has dormido poco, porque tienes un hijo pequeño o un padre enfermo mayor y un hijo adolescente. Es normal, porque somos seres de costumbres. Si te imaginas un buque grande, de estos grandes, no un velerito, ¿no? O no sé, una motora, ¿no? Un buque grande que va en una dirección, cambiarlo de dirección va a costar, porque la ley de la inercia es eso. Es otra ley de Newton, resistencia al cambio. Si no hay una fuerza que se oponga, ¿no? Pues no hay cambio de dirección. Entonces, esto aplicado a los hábitos es, oye, siempre se genera una resistencia al cambio de inercia, pero una vez la cambias, será igual de fácil hacerlo como lo hacías y como lo haces ahora, aunque vayas a un sitio mejor. Por lo tanto, contempla que vas a fallar porque forma parte del proceso y la gente que cambia para siempre y mejora todo, la grasa, las emociones, todo, la ansiedad, para siempre, son la gente que juega en esa escala de grises. Importante. Maravilloso. Me encanta esto porque nosotras somos muy exigentes con nosotras mismas y al mínimo fallo nos castigamos. ¿Y nos castigamos cómo? Dejando de hacer lo que nos hace bien. Absolutamente. Absolutamente. Al final la alimentación también puede ser hambre emocional. Y mira, yo esto lo explico con una mesa, si me permites. Sí. Que al final hay muchas cosas, todos canalizamos de alguna manera, pero lamentablemente el recurso que actualmente tenemos más fácil, porque, Mariana, actualmente nunca ha habido tanta información y tanta gente interesada en cuidarse, pero a la par los índices de obesidad están más altos que nunca. Esa es mi cuestión, siempre. Porque los ultraprocesados, por ejemplo, están más disponibles durante más tiempo, ¿no? Donde compras la gasolina para tu coche, no compras la gasolina para tu cuerpo, ¿no? Es decir, 24 horas, ¿qué mercado está abierto, ¿no? de comida sin etiquetas? Ya, pero sí, pero ahora a las 11 de la noche, una gasolinera. Entonces, al final, esta dicotomía está pasando en el mundo y también hay temas educacionales, hay muchos temas, ¿no? Pero sobre todo es cierto que todavía pues hay empresas enormes que a nivel de economía de escala pues hacen muy barato un producto. Claro. Pero por eso es que las mujeres, bueno, los hombres, porque aquí nos escuchan también muchos hombres, tienen que ser conscientes de estas cosas y saber que el poder está en estas cosas sencillas, simples, y jamás en la vida intentes separarte o irte a los extremos con lo que sea que hablen aquí los expertos, que aquí los expertos también plantean un punto de vista, una visión particular y unas recomendaciones desde su visión, pero uno tiene que integrar lo que mejor pueda y hacerlo siempre a tu ritmo, a tu medida, en lo que para ti es posible empezar a hacer. Pero lo importante es hacer el cambio. Creo que ahí está la clave de toda transformación, empezar. Quiero pasar a lo siguiente, Fito.
porque hablaste acerca del ejercicio de fuerza y combinado con el HIIT. Ahora sí, quiero ver cómo funcionan estas 2 estrellas. ¿Qué evidencia hay de que fuerza más HIIT sea o tenga más impacto que cada uno por separado? Altísima toda. Altísima toda. Mira, te voy a concretar la evidencia científica primero del HIIT, si quieres. Sí. A ver, para empezar, HIIT es... El HIIT es entrenamiento intensivo interválico, High Intensity Interval Training, bajo muchos nombres. Ok. ¿Vale? Pero hay High Intensity Training, High Intensity Power Training, High Intensity Strength Training, Tabatas, Farlex, da igual. Okay. ¿Vale? Hay muchos nombres, pero al final es cambio de intensidad, es acelerar a tu corazón de forma intensa, muy intensa, y luego intensidad media, combinar estas 2 intensidades. Y estamos hablando de nada, minutos, pocos minutos. Sí, okay. sí, series cortas. Sí, mira, esto tiene evidencia desde de la década de los 30. Reindel, un médico deportivo célebre y en la historia de la cardiología deportiva, por cierto, junto con un entrenador, Gersler, no lo pronunciaré bien, alemanes, buscaban, sobre todo al principio, Reindel buscaba cómo rehabilitar a sus pacientes que habían tenido eventos cardiovasculares de forma mejor y más rápida. Y era con el cambio de intensidades. Evidentemente, un cardiólogo, o sea, cuando tú tienes un evento cardiovascular, un infarto de miocardio, ¿no? Donde, por cierto, después de la menopausia en las mujeres aumenta mucho ese riesgo. Justo. ¿Vale? Entre otras cosas, hay que entrenar la fuerza para que no decaiga mucho la proteína cloto, pero si quieres te lo cuento luego. Pero te digo esto, ¿vale? La proteína, importante esto con el entrenamiento de fuerza y el envejecimiento. ¿Qué hace esta proteína? La proteína cloto. ¿Quieres que te acabe de escribir esto? Bueno, sí. Bueno, cerremos la idea. Cerremos la idea. Pero para cerrar la idea, este cardiólogo demostró esto, y lo que hace es decir, cuando tú tienes un evento cardiovascular, un infarto de miocardio, y te vas a hacer una rehabilitación cardíaca después de la fase hospitalaria con un cardiólogo, te van a poner en una bicicleta, un cicloergómetro con un electrocardiógrafo controlado, que igual te dan betabloqueantes para que tu corazón no supere X por ciento, pero vas a hacer cambio de intensidades, porque así se estimula el corazón y hace, en personas sanas, que tu frecuencia cardíaca de reposo, o sea, lo que late tu corazón en reposo, baje. Y por lo tanto hace que te ahogues menos en tu vida, subiendo escaleras, acudiendo a una reunión o haciendo lo que quiera que hagas en tu vida. Y eso es una de las grandes adaptaciones del HIIT, además que la agresión es más fuerte y nuevamente entra el exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio. Eleva tu metabolismo basal, acelera tu metabolismo. Impresionante. Increíble. Y esto el está... entrenamiento de fuerza también. Sí, y me has dicho, adelante. ¿Y por qué este conjunto de 2 cosas? Porque hay un principio de entrenamiento también básico y con muchísima evidencia, y es que se llama principio de variedad de estímulos. No puedes hacer siempre lo mismo, porque si no tu cuerpo va a acabar lesionado, porque solo te vas a correr. Correr es fantástico, pero tienes que variar y tienes que hacer fuerza, y luego tienes que combinar con otro estímulo para no lesionarte, ¿vale? Y después porque tienes que trabajar el corazón, la masa muscular, etcétera. Entonces la combinación siempre es lo que puedes hacer de manera más completa. Y lo que puedes, porque lo que más grasa va a quemar es lo que puedas sostener siempre. Y lo que puedas sostener siempre. Corto, simple, fácil, intenso. O sea, me encanta. Vale. Vamos a ir a ver... La proteína cloto. Eso. ¿Qué hace la proteína cloto? Eso es súper interesante. Esto fue nuevamente, es alucinante en Asia, los japoneses. ¿Cuántas cosas han creado? Dibujos animados, mis hijos que ven Doraemon, los japoneses. Son Goku no lo ven todavía. Todavía no lo ven. No, porque... No. Un vicio, ¿no? Lucha. Vale. Bueno, ahora hay cosas peores también te diré. Ya no sé ni qué decir, quiero cambiar de tema. Vale. Pero, entonces, la proteína cloto, esto fue, un investigador japonés, lo descubrió por suerte. O sea, como muchos descubrimientos, estaba con unos ratones de laboratorio, ¿vale? Y resulta que sin querer les quitó una proteína que se segrega en los riñones, que se llama proteína cloto, ¿vale? Entonces, resulta que
un ratón de laboratorio puede durar aproximadamente 3 años. Los que les quitó la proteína cloto duraron 3 meses, más o menos. Y claro, el tipo dijo, oye, investigó sobre qué hace aumentar más, porque claro, tú imagínate, laboratorios súper interesados que no lo han conseguido, pero todavía a día de hoy, pero coño, ¿cómo podemos aquí elevarla? ¿Sabes lo que se sabe con evidencia científica que sube más esta proteína que es conocida? Oye, hay muchas más cosas, ¿no? Pero tiene un nombre un poco como la proteína de la longevidad, ¿no? Y ahora te diré por qué, pero ¿sabes qué es lo que más la eleva? El entrenamiento de fuerza. ¡Qué locura! El entrenamiento de fuerza es la polipíldora. No hay medicamento, Marian, no hay medicamento que exista, y reto a quien quiera que si lo conoce me lo diga, porque lo voy a aprender, no lo vais a encontrar. No hay medicamento que mejore tantos sistemas del cuerpo a la vez como el ejercicio físico. Y especialmente el entrenamiento de fuerza. No lo hay, no existe. Y también, que por ejemplo, en la menopausia esa proteína cloto tiende a bajar, ¿no? Pero la proteína cloto lo que hace, se ocupa, por ejemplo, del buen estado de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Y entonces, pues los vasos sanguíneos, fijaros, ¿no? La aterosclerosis, la calcificación de las venas, bueno, de los vasos sanguíneos, de las arterias. No, pues esto es peligroso, ¿no? Por ejemplo, para tener eventos cardiovasculares, el aparato circulatorio que lleva todo el cuerpo, también al cerebro. ¿Pero una persona que tiene varices le ayuda? ¿Le ayuda a una persona que tiene varices un ejercicio de fuerza? Sí, claro. Y una embarazada también, que tiene problemas de circulación, porque como tiene que alimentar una placenta, pues tiene que aumenta el volumen de sangre y entonces tiene más reflujo y tiende a que se le pongan los tobillos hinchados. Y da igual, ¿eh? Si no estás embarazada, da igual. Sí. Si retienes líquidos y tienes varices, ¿vale? El entrenamiento de fuerza va a mejorar eso. ¿Por qué? Porque el retorno venoso, nuevamente, el retorno venoso tiene 3 puntos clave, ¿vale? Y cuando sabes estos 3 puntos clave, sabes cómo mejorarlo. Y te diré por qué el ejercicio de fuerza mejora eso. Es decir, las venas, por donde vuelve la sangre al corazón, la sangre no oxigenada, esto en el colegio todos lo hemos hecho, arterias, venas, ¿vale? Y unos capilares abajo, en las partes distales, como por ejemplo los tobillos, los pies, ¿vale? Entonces, las venas tienen unas válvulas, unas compuertas. Entonces, si hay reflujo porque no te mueves, porque no tienes la musculatura activa, porque en verano pues vasodilatas, ¿no? Y esos vasos sanguíneos, las venas se hacen más grandes, se dilatan, pero esas compuertas no. Hay un reflujo y las venas profundas pues se llenan de líquido y luego pasan para escapar a las superficiales y sale esa variz. ¿Cómo puedes mejorar eso? Si tú activas la musculatura esquelética, el gemelo, el cuádriceps, el muslo, las aprietas, impulsas esa sangre hacia arriba y evitas, por ejemplo, la retención de líquidos. Cuando trabajes el aparato cardiovascular, por ejemplo, en el HIIT, que sepas que el corazón actúa como una bomba de succión y luego actúa también como una bomba de eyección. La ley de Frank Starling, da igual cómo se llame, ¿vale? El corazón tiene unas fibras alrededor, se llama adhesión, ¿vale? Que en forma helicoidal, que cuando tu corazón está sano, aparte que las fibras, la ley de Starling hace referencia a que las fibras del corazón, del músculo cardíaco, se distienden más y pueden inyectar más sangre. Y para eso tienes que trabajar el cardio. Y luego el estado de las venas, que acabamos de decir que la proteína cloto aumenta con el entrenamiento de fuerza y se encarga del estado de los vasos sanguíneos. Tienes que entrenar la fuerza. ¿Puede mejorarlo todo eso? Sí, por los motivos que te he dicho. Perdón, yo creo que lo único que le falta al ejercicio de fuerza es mejorar la relación de pareja o algo así, ¿no? Sí, claro. Ya lo soluciona todo, ¿sabes? Entrenar el acompañamiento. Entrenar en pareja. Ya ves. No. Esto de verdad. Nosotros, de verdad, ahora fuera bromas, Mariana, considero que estamos teniendo pues, éxito a la hora de ayudar a muchas personas y muchas mujeres, miles de mujeres. ¿Por qué? Por el acompañamiento. Muchas lo hacen. Ahí, por ejemplo, ahora hay 2 amigas, una de Valencia y otra de Barcelona, que están conjuntas. El acompañamiento es muy clave, Marian. ¿Tú sabías, te suena el gueto de Roseto? No. Un estudio que se hizo brutal, que trascendió, y se llama Efecto Roseto. Vale. En 1961 había un gueto italiano llamado Roseto en los Estados Unidos que no tenían infartos de miocardio.
en contrapartida con el resto de Estados Unidos. Y entonces hay investigadores que dijeron, ¿cómo puede ser? Pero si es que además algunos fuman. Si además, oye, en 1961 el ejercicio físico brillaba por su ausencia más en un gueto que, oye, ponte con ellos y tenían que salir adelante. Y entonces investigaban y no daban. ¿Y sabes qué era? Era el sentimiento de comunidad. Quedaban en grupos, se ayudaban, se contaban chistes, igual que los Moai en Japón, en Okinawa, son muy longevos por eso, porque se ayudan, se dejaban dinero. Entonces, de ahí eso fue tan importante y trascendió tanto. Los seres humanos somos seres relacionales, que se llama a día de hoy efecto Rosetto, cuando hay un sentimiento de ir acompañado, estando en la misma causa, en este caso implementar hábitos en mi programa y en ese, pues lo que fuera. Por eso sobrevivir. precisamente funcionan también los retos, ¿no? Porque al final sientes que no lo haces sola, estás con más gente, te sientes motivada, hay gente que está pasando por la misma o tiene las mismas dudas que tú no eres la única. O sea, es que es otra cosa. Y todos, como seres humanos, en cualquier cosa, como ahora vamos a aprender a pintar, es mejor en grupo. Total. La Organización Mundial de la Salud dice que salud no solo es ausencia de enfermedad. Sí. Dice que es equilibrio físico, mental y social. Absolutamente. Social. Ahí está. Vamos acompañadas. Aquí tiene todo el sentido del mundo. Entrenar fuerza va a solucionar hasta su soledad, amigas. Venga. A ver, ¿cómo sería un día a día si tú a una persona que nos está viendo dices, o a mí misma, Marian, tienes que empezar a entrenar ejercicio de fuerza, te veo mucho tiempo sentada en tus entrevistas, vamos a empezar. Sí. ¿Cómo empezarías tú? ¿Cómo le sugerirías a alguien arrancar? Bueno, ¿cómo sería la rutina en el día a día? Lo primero de todo, Marian. Sí. Una breve autoevaluación muy fácil. Si tienes y notas algo en tu cuerpo que no es normal, o tienes, oye, es que me noto el pecho, me noto no sé qué, ves al médico primero, ¿vale? Perfecto. Para descartar cualquier cosa. Fantástico. Vale, buena el aclaración. médico asume su responsabilidad, diagnostica y dice, vale, perfecto, muy bien, pon tu firma, ya está, vale. Gracias, pasamos. Autoevaluación física, ¿vale? Tienes que saber, pues bueno, cuántas flexiones con rodillas en el suelo de brazos haces. Si no puedes, las puedes hacer en una mesa, apoyada en una mesa, apoyada en una silla, ¿vale? En una pared, si no puedes, y vas mirando cada vez a un lado, pero evalúate el nivel. ¿Cómo lo has hecho? ¿En una pared? ¿En una...? ¿Y cuántas has hecho? Tienes que medir algo sin obsesionarte, ¿eh? Si quieres puedes ir a una farmacia, medirte un poquito el porcentaje de grasa, vale. pero no para, vale, ahora tengo que bajar, ya lo hemos hablado, ¿eh? El concepto, ¿vale? Es ámbito científico, está bien medir algo y compararlo, ¿vale? Pero no para que sea tu único objetivo. No, pero para que te cerciores pronto de que estás mejorando más allá de cómo te veas. Fantástico, muy bien. ¿Vale? Porque el ejercicio físico, aunque imagínate que el ejercicio físico no mejorara, es mentira, ¿eh? Pero nunca mejorara la grasa ni la masa muscular. Solo por el resto de beneficios que te reporta ya valdría la pena que lo hicieras. Igual que la buena alimentación. O sea, que nadie se obsesione. Sentadillas, un test. Este es un test de longevidad, de irte más rápido hacia la muerte. A ver. ¿Cuánto tardas en levantarte y sentarte de una silla 5 veces? Tienes que tardar sobre 15 segundos, un poco menos. Si no, tenemos que mejorarlo eso, ¿vale? Ay, no. ¿Entiendes? Entonces, bueno, te evalúas algo así, entonces comienzas. Y yo te voy a recomendar, evidentemente, pues como lo hago yo en mi programa, que es como creo y como llevo 20 años, pues tengo 20 años de experiencia mejorando y 20 más como deportista, que empecé a hacer ejercicio muy pronto a los 5 años. Es mi vida, ¿no? Es mi vida. He dedicado mi vida a estudiar. Lo que a mí me encanta y hacer deporte y ayudar a las personas, perdona. Sí, no, pero es eso, ¿no? Es que no solamente es algo que te apasiona, sino que eres, además de alguien que pone en acción a miles de personas, pues eres un gran investigador en esto. O sea, me parece que es una fusión increíble. Encanta. Sí. Y además, y el investigar que nadie... Porque a veces no, es que tengo que revisarme todos los estudios de PubMed, que es un buen sitio donde puedes revisar estudios para saber si hay cosas que son ciertas o no. Pero sobre todo, pregúntate por qué. Si es que yo lo he hecho así. Sí. Y nos tenemos que preguntar las preguntas pues, de las personas, como las que te escuchan a ti o las que yo he ayudado.
escucharla, oye, pues 10.000 pasos, ¿sí o no? Pues no sé, ¿por qué? Mira, por ejemplo, ¿sabes el somatotipo? Que a veces hay cosas que etiquetan a las personas y a las mujeres también. Soy mesomórfica, soy endomórfica, es que yo ya tiendo a la grasa, ¿no te suena? Vale, no me está muy presente, pero sí lo he escuchado. Pues ¿sí? Esto, Marian. Y te etiquetas, te identificas claro, como, te es que yo etiquetas. soy de este Y esto no estilo tiene base. Porque yo me pregunté, oye, yo cuando estudiaba anatomía y fisiología, digo, madre de Dios, pero si esto me acuerdo del ejercicio físico y el embarazo y la creación de los tejidos. Si tienes 23 cromosomas del espermatozoide, 23 del óvulo, suben por las soplas de falopio, se implantan en el útero, se produce una cosa que se llama mórula, y ahí los blastómeros, los discos embrionarios, de donde saldrán todos los tejidos del cuerpo humano. Que resulta que se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo. Coño, pero ¿cómo puede ser que esto se parezca tanto? Resulta que investigas por ahí y dices, anda, esto fue un psicólogo americano que pretendía demostrar que si tienes un tipo de cuerpo, eres más atlética, bueno, humanos, hombres y mujeres, sí. más atlética, más atlético, más rellenito, pues, rellenita, que tienes otro tipo de personalidad, o las figuras lineales, los ectomórficos, que parece que les dicen, oye, pero estás comiendo bien, ¿no? Y son así, ¿no? Y no lo pudo demostrar, porque no somos iguales aunque tengamos un cuerpo más atlético o menos atlético, ¿vale? Entonces, esa es la base que tiene. No obstante, sí que es cierto que va bien porque, oye, te mides el porcentaje de grasa y te dicen que tiendes más a una cosa, pero eso cambia porque no es genético y no te etiqueta. Que sepas que lo puedes cambiar o entrenas y ya verás que estarás más cerca del músculo que de la grasa, ¿no? Pues hay que preguntarse el por qué. Perfecto. Y solo te preguntas por qué y lo estudias y ya está. Y evidentemente, pues mi formación es la que es. A ver, tú tienes, Venga. yo sé que tú tienes un reto y tal, y Sí. las personas que quieran apuntarse ahí dejaremos el enlace para que se apunten todos, que Fantástico. yo de verdad digo, es gratis apuntaros, porque no pierden nada y creo que es un buen punto de partida para hacer para empezar a mover esa rueda, que ya, yo sé que tú que me estás escuchando le has estado dando vueltas a esto y no has sabido cómo empezar, para mí es una oportunidad perfecta para arrancar. Y entonces, antes de empezar ese reto, es que no quiero esperar, quiero empezar ya. Venga. ¿Cómo sería una estructura de un día? ¿Cómo sería esa fusión entre HIIT y ejercicio de fuerza? ¿Cómo lo organizas? 5 días. Vale. El día 1, entrenamiento de fuerza. Ya verás, para todos los niveles y además quien no tenga material específico, como unas mancuernas con selector, Vale. lo ¿Con puede hacer mancuernas? con mancuernas, sí, con mancuernas pesas, Ok. pero quien no las tenga lo puede hacer con material alternativo, como Botellas, digo, ¿no? botellas de agua, Ok. etcétera, una mochila llena de libros o con nada, porque también es cierto que antes de mover un implemento o algo externo tienes que controlar tu cuerpo. Si te comienzas a mover y hace mucho que no te mueves, comienza por el nivel 1 que hay para todos los niveles, tanto para las personas que ya entrenáis y cambiar el estímulo, como para las mujeres que no habéis hecho nada en los últimos 5, 10, 15 o 20 años. Y empiezas con ¿Vale? el propio peso de tu cuerpo, entiendo. Sí, Ok, sí. Perfecto. Sentadillas, flexiones, un entrenamiento de fuerza. Día 1. Día 2, HIIT marcial, que le llamamos. ¿Qué es eso? Este nombre me lo he inventado un poco, pero al final es... Yo he hecho 17 años de artes marciales y al final es un HIIT que es, por ejemplo, 1 minuto pues dando unos golpes de puños, ¿no? Vale. Bien. Vale. Luego otro como una patada, pero muy sencillito. ¿Pero por qué lo incorporo? Porque después de haber hecho 17 años de puño patada en mi caso, me di cuenta, y además con el objetivo de estudiar la carrera, trabajar, de aprender un deporte nuevo, es un concepto inherente al ser humano, concepto de lucha o fuga. ¿Vale? En este caso, lucha. Conectas con algo especial, igual que cuando corres. ¿Vale? Es terapéutico, ¿no? ¿Te imaginas? Es persona que... Es terapéutico, piensa en quien tú quieras. Y ahí lo dejo. Apuntada. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero, y sobre todo te mueves en 3 planos y ejes del movimiento, y es algo inherente al ser humano. Todo el mundo debería hacer técnicas de artes marciales como bailar o hacer técnicas de artes marciales. Concepto de lucha-fuga. Conmigo para bailar no contéis, no sé.
y no te lo puedo enseñar. Ok. Pero también es fantástico y se hace desde tiempos inmemoriales. Y estamos hablando de media hora, ¿no? 30 minutitos. Perfecto. 30 minutitos. ¿Vale? Entonces que sepáis que será algo así. Y es divertido, te va desde las cosas ¿sabes? Del trabajo y de todo. Y es importante que sea divertido para replicarlo. Día 3. Seguimos variando el estímulo y hacemos tábatas. Tábatas, lo inventó el señor Tabata, 20 segundos de trabajo por 10 de descanso por 8 series, 4 minutos. 1 minuto de descanso entre tábatas, así 4 tábatas. ¿Cuánto es 4 por 5? 20 minutos. Ok. 20. Nada. Y además dice, pero es que yo no podré. Sí que podrás, porque esto yo puedo estar con mi abuela y mi abuela hacer unas sentadillas. Me voy a hacer solo así, imagínate, así, y otro así, y un salto. Y yo puedo hacer 20 y mi abuela puede hacer 5 y todos podemos entrenar. Por lo tanto, es absolutamente inclusivo, es universal esta metodología. Fantástico. Y lo haces mediante tabatas, 20 minutitos. Perfecto. Siguiente día. Quien no pueda caminar, correr, método CACO, acuñado por Jefferson en 1970, un atleta que se inventó esta metodología, que es combinar caminar 1 minutito con correr 2. Hay más intervalos. Pero eso está bien para quien no soporta todo el rato correr. Caminar y correr. Caminar y correr. Con intervalos de 1 minuto. Yo aprox. incluso lo hago al principio, según el nivel, 1 minuto corriendo y 3 caminando. Interesante. Pero se puede hacer luego inverso, luego 1, 2. Perfecto. ¿vale? Da igual, ¿no? Pero quien no pueda caminar, Perfecto. solo caminar, que en ese caso va a estar bien para asimilar los 3 entrenamientos anteriores, porque eso es del día 4, ¿vale? Para variar y porque también es una habilidad motriz básica humana, ¿vale? Pero los importantes que te van a hacer avanzar son los 3 anteriores y el último, porque te recuperas caminando para el 5.º día volver a hacer fuerza, con otros ejercicios para variar el estímulo y porque es la prioridad. Y ya está. Y eso- De eso se trata. Fantástico. ¿Y concentras en alguna parte del cuerpo específicamente? Por ejemplo, piernas o solamente espalda y brazos, o es Todo. mover todo el cuerpo Todo el cuerpo. Ok. Hay que entrenar todo el cuerpo. en una misma. Y hay un calentamiento muy bien hecho, sí, en una misma sesión. Ok. Sí. Y además hay una parte de calentamiento muy buena que también está pensado para muchas mujeres que tienen mala posición, o tú me has dicho que estabas en Con posición el interna, bebé ahí, sí. si le das el pecho o no, o lo coges simplemente, o en el también con el ordenador, en el podcast, ¿vale? Tal. Para abrir, ¿vale? Con un palo de escoba muy sencillito. A ver, lo a ver, hacemos. a ver, a ver. Muy sencillito aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí abres tu pectoral, que no tienes que tenerlo cortado. Piensa que cuando esto se va hacia adelante, aquí hay un bultito que todas y todos os podéis notar, se llama acromion, da igual. Y el espacio de abajo se llama subacromial. Y por aquí pasa el manguito rotador, el infraespinoso, claro, el supraespinoso. Y esto duele. Para que no duela hay que hacer rotadores externos, donde también los tocamos, con una gomita, 3 de 10 aquí, para abrir la caja torácica, abrir este espacio. No, es que yo ya tengo una calcificación en el espacio subacromial. Da igual, la forma de abrir el espacio es esta, biomecánicamente. Ya, pero es que me operaré. Aunque te operes, mejor ves trabajando esto que igualmente lo que tendrás que trabajar. Sí. Pues eso. Me encanta. Si puedes añadir 2 ejercicios para mejorar nuestra postura, los que estamos constantemente en oficina y sabemos que no nos movemos como nos gustaría, ¿qué otras cosas interesantes como la que me acabas de explicar añadirías? 1. El hip thrust. Lo tienes que hacer. Ok. Porque el glúteo mayor es extensor de cadera. Y cuando trabajas sentada estás con la cadera flexionada. Tienes que hacerlo. Vale. Y mejora tu postura. Ok. Por ese motivo. Y luego te diría que trabajaras, por ejemplo, en una plancha abdominal. Con rodillas en el suelo, los codos, el antebrazo apoyado en el suelo, los codos debajo de tus hombros. Perfecto. Alargas columna, metes ombligo. Y vas a trabajar ese transverso abdominal que acabamos de decir. Además de tus pilares, que también se activan los oblicuos como antirrotadores en este caso. Fantástico. Súper. Ay, no, bueno. Ay, es que aquí podíamos hablar de tantas cosas. Me encantó. Lo que quieras, lo que quieras. Súper. Y añadido a esto, es interesante también cuidar la alimentación, entiendo. ¿Alguna suplementación que vaya acompañado, si queremos? Mira, la suplementación, sobre todo, mucha o mentira. ¿Vale? Quemadores de grasa, L-carnitina, todo esto. O sea, Ay, ¿qué?
Sí, esto es. Un No tiene quemador ninguna, de grasa. no tiene ninguna evidencia y no te preocupes que nadie que venda quemadores de grasa Te va a decir que... nos va a denunciar en este podcast vale. porque realmente es verdad, porque no hay evidencia, ¿vale? Y lo tengo revisado. Es falso. Luego hay otros que tienen mucha. Por ejemplo, el suplemento más estudiado del mundo y con mayor evidencia es el monohidrato de creatina, porque la creatina está en varias formas, y si puede ser con el símbolo Creapure, por ejemplo, ¿no? Que es un símbolo de pureza, ¿no? La creatina que se da en geriátricos y en niveles altas de 5 a 10 gramos, pues también afecta a nivel cognitivo. No, pero sobre todo te da más fuerza, te permite hacer movimientos explosivos, pero sobre todo que sepas que sobre el monohidrato de creatina, que la creatina la fabrica el propio cuerpo, que la comes cuando comes carne, cuando comes pescado. Perfecto. Y que lo que hace simplemente es aumentar un poquito pues ese sistema ATP-PCR que es un sistema de energía almacenado en los músculos, energía para utilizar rápido y de forma potente cuando haces un sprint, sí. ¿Vale? Para cruzar una calle rápida o lo que sea, o ir corriendo para que tu hijo no cruce el semáforo en rojo, ¿vale? Cuando haces algo así, vas a tirar de ese sistema, ¿vale? Se llama ATP-PCR, lo hemos dicho antes, sistema adenosín-trifosfato-fosfocreatina. Pero vamos, el concepto, la proteína whey tiene mucha evidencia también, pero el concepto, ¿hay que aumentar la dosis de proteína a partir de los 40 años? Sí, pero todo eso no vale de nada si comes 20 pizzas a la semana y te bebes 10 botellas de vino. La diferencia no está en el suplemento el moco verde de la Antártida, que es de un molusco de no sé qué, que tiene más poder antioxidante que el açaí brasileño. Da igual. Primero la base y luego el tejado. Y por supuesto lo que tiene evidencia. Te digo 2, monohidrato de creatina y proteína whey, por ejemplo. Y nada sustituye de que te levantes y empieces a mover ese cuerpo. Es el tejado, claro, eso es el tejado. La casa es entrenar la fuerza, descansar, gestionar el estrés y alimentarte mejor que peor. Y por cierto, sí. ¿Me lo dejas añadir? Por favor, adelante. En la menopausia, igual habéis hablado y alguien me mata, no, pero lo tenemos mirado y el programa además lo hacemos con nuestra dietista nutricionista, qué bonito, que es profesora de la universidad actualmente, que además estudió ciencia y tecnología de los alimentos, conoce la industria, bueno, en fin, y es muy seria, que la alimentación en la menopausia, que es una alimentación sana y normal, que no es una específica, y que si te preocupa un no sé qué, no sé, la fruta por la noche me sentará bien más en el periodo de la menopausia, que el problema no está ahí. No es la fruta, es si bebes un exceso de copas de vino, si comes exceso de ultraprocesados. La mayoría de los problemas está en el exceso que haces de cosas. En la base. Claro. Actualmente es más importante, María, en la alimentación saludable va más por estoy bebiendo agua, porque dejo de tomar un refresco, una soda azucarada, que no que este agua sea agua del Himalaya. Es agua, da igual. Y es mejor que todo lo demás. Es mejor que antes. Sí, pues fantástico, vas bien. No te obsesiones con la raíz del monje de no sé qué, del león blanco. No sé qué. Que todos los que queráis laboratorios decirme que sí. Fantástico, pero primero va la base. Wow, he disfrutado un montón de esto. Me ha dado unas ganas loquísimas de salir de aquí y ir a entrenar, ya te digo yo. Mira qué curioso, porque esta semana empezó mi rutina de entrenamiento. ¿En serio? Sí, lo dejé. Yo cuando estaba embarazada entrenaba ejercicio de fuerza y creo que ha sido como la clave de mi recuperación. Y eso que yo tuve una cesárea, pero recuperé bastante más rápido de lo que hubiera pensado. Pero lo dejé. El posparto pegó duro, como a muchas mujeres. A mí me pegó muy duro. Y estuve 2 años casi sin entrenar. Y ahora, esta semana justo, volví a entrenar. Mira cómo son las cosas y... Me alegro un montón. Y es cierto que son 2 años, ¿no? Como para tirar adelante. Claro. A un niño que todavía hasta los 2 años creo que cree que es lo mismo que su madre, ¿no? Total. Yo, todo mi sentimiento con todas las madres que también están en esa lucha diaria. Pues que además trabajar, las exigencias del día a día, claro. Entonces yo sé que es complicado para muchas, pero nunca es tarde para empezar a retomar eso. Claro. Y con la mayor flexibilidad y amor y que puedas, o sea, dar lo mejor que puedas, pero empezar.
que creo que eso es importante. Empezar y que ninguna se obsesione también, de verdad, con las hormonas, que sí, que te entiendo y que sí, y las fluctuaciones hormonales, pero que sobre todo los problemas es lo que hemos dicho, que va más por eso. Responsabilidad profesional, una madre enferma, un hijo, va más por eso, ese es el problema, la base, el sueño, el estrés. Sí, Marian, no sé, pero te veo ganas de concluir. Y si quieres concluir, ¿me dejas decir una frase? Adelante, por favor. Eso, espacio es tuyo también. Y ya me callo. Y ya me callo. No, no te preocupes, que me van a callar antes a mí que a ti. No. Mira, sobre todo, por favor, que todo el mundo, todas, por favor, y todos los que escucháis o queráis escuchar este podcast, porque queráis iniciaros en la práctica, por supuesto empezar, pero como acabas de decir, Marian, pero pensar una cosa. Cuando se tiene salud, tienes muchos problemas. Cuando no se tiene, solo tienes uno. Recuperarla, por favor. Pongámonos a entrenar y alimentarnos mejor que peor. Vamos. Ay, muchas gracias. Un aplauso de verdad. Gracias de verdad. Gracias por tu motivación también, por traernos este aire fresco de querer hacer las cosas. Y te agradezco un montón. Y la oportunidad también de poder entrenar contigo. Te espero, ¿eh? Hombre. Pero ya mañana ya. Hoy tú sola has sido, pero mañana ya. ya me pongo las pilas, ¿eh? Con nosotros. Total. Muchas gracias a ti, Rito. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tú, que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios, por favor, qué te llevas de todo esto, con qué vas a arrancar, cómo vas a empezar a entrenar. Quiero leerte y ya sabes que nunca es tarde, porque hagas lo que hagas, siempre lo puedes hacer a lo grande. Gracias por escucharme. Nos vemos en una próxima. Adiós. Ay, qué chulo.